Inicié, inicié la clase con esa introducción del tema de Submarino Amarillo de los Beatles, pero el tema es muy largo, el tema es extenso porque eh, estamos hablando prácticamente de códigos con los que vemos la realidad, así que empezamos a hablar como también de parte metafísica, se puede decir, ¿no? La parte metafísica y la parte filosófica hace bastante resonancia en este tema de la fotografía conceptual y el arte conceptual en sí, ¿no? Porque vamos a abordar también prácticamente el arte conceptual para poder entender la fotografía conceptual. Y como miramos la clase pasada, lo que es semiótica, introducción a la semiótica, sobre los símbolos, sobre los signos, sobre las señales, y de qué trata el estudio de cómo interactúan, cómo entre ellos hacen que nosotros podamos interpretar la realidad, los códigos de la realidad, y cómo nosotros a través de esos códigos y poderlos entrelazar, poderlos articular, podemos nosotros entender y comunicarnos con nosotros mismos y con los demás. Esa parte está clara, pero lo que falta es que también los códigos no solo son propios, es decir, hay unos que son nuestros, que nosotros empezamos a crear, a codificar, y hay otros que ya están establecidos por la cultura y son esos que, bueno, son los que más predominan a la hora de la comunicación global, a la hora de la comunicación cultural. Y nosotros a través de la fotografía, o bueno, a través del arte, lo que procura es eso, ¿no? De transmitir jugando con esa simbología, con esas fichas de juego de la comunicación, poder transmitir lo que nosotros sentimos o queremos representarlo de alguna manera. Entonces, estamos prácticamente jugando con la lingüística antes de llegar a entrar con la parte visual, es decir, estamos estudiando pura lingüística y después entramos a lo visual, porque a través de cómo nosotros nos comunicamos con nosotros mismos, empezamos a destapar lo que son los imaginarios. Entonces, hablamos de los códigos, creo que el código y el significado es parte importante de lo que vamos a hablar. Los códigos con lo que creamos esta realidad. Creo que por aquí tengo una imagen de apoyo que me va a servir muchísimo. Eh, es algo genérico, creo, pero creo que nos va a servir porque la vamos a reconocer, alguna de esas imágenes. Hay mucho material para hablar de este tema. Felicitaciones a las personas que están desarrollando los ejercicios, los retos, todo eso. Ustedes saben que esto no es obligatorio, esto es prácticamente una pasión y nosotros vivimos de esta pasión de la fotografía. Bueno, comencemos con esta imagen que no es de muy buena resolución, pero creo que muchos ya la reconocen, ¿verdad? Alguien la puede reconocer de dónde la han visto. Sé que la calidad no es muy buena, pero lo importante, yo creo que ustedes ya la reconocen inmediatamente. ¿Alguien me puede escribir en el chat de qué imagen es esta fotografía? Y creo que con eso también comienzo el final del origen. Sí, exacto, el final del origen. Y creo que con esto también empiezo a hablar de lo que es, me apropio de esta imagen, de esta fotografía, ya simplemente con la foto y con ese elemento y con esa fotografía tan minimalista, ¿no es cierto? Y con ese elemento tan básico que juega con la parte física, lo que es el giroscopio. Y ya nosotros relacionamos, ojo con esto, nosotros relacionamos con esos códigos ya una película, El Origen. Y El Origen trata prácticamente de muchos códigos y conceptos y la forma en cómo nosotros podemos memorizar o, bueno, relacionarnos con la realidad y nosotros podemos manejar nuestra realidad o alterar nuestra realidad, depende de cómo nosotros estemos codificados. Así que el concepto que nosotros damos de las cosas parte de nuestra forma en cómo hemos alimentado nuestro cerebro. Es decir, que la realidad no es como de pronto como se ve, sino como la vemos. Cómo se ve de pronto sería como una máquina captura, que de pronto no tiene
sentimientos, pero como nosotros la vemos, es como nosotros la interpretamos. Nosotros no vemos con los ojos, nosotros no vemos con la visión, nosotros vemos con la mente. Y es ahí donde confluye todo este código y estos significados. La estructura visual está compuesta por códigos eh, y significados. Y recuerden que el sentido del ojo pues, es sensitivo y es perceptivo, es sensitivo y perceptivo, es decir, eh, es sensible a la luz, pero esta sensibilidad a la luz para ver los objetos se puede decir que es lo sensitivo, es lo que nosotros sentimos, pero lo perceptivo va más allá de lo que se ve, es lo que nosotros codificamos en lo que se ve. Por ejemplo, es necesario, obvio, la luz del sol para poder ver una flor. Claro, si no, no la vemos. Pero es necesario nosotros codificar que esa flor o que esa forma que vemos, ese objeto que vemos, esa figura que vemos, porque comienza desde el punto, línea, forma, figura, esa figura que vemos, esa ya es la percepción del mundo exterior, lo como nosotros codificamos. La percepción en cómo nosotros vemos el mundo, el artista trata de representarlo y tiene bastantes plásticas, se puede decir, tiene la pintura, el dibujo, la escultura, la danza, la literatura, la música, mejor dicho, tiene infinidad de, perdón, tiene infinidad de plásticas para poderse expresar. Está la performancia, está la instalación, los nuevos artes, el arte tecnológico, eh, el arte auditivo. De hecho, a mí me gusta mucho el arte auditivo. Yo hice muchas presentaciones para mi tesis de grado de arte auditivo. Prácticamente yo estaba enfocado en el arte auditivo para mi presentación de grado. Así que fue como mi plástica, la onda. Así que bueno, la forma en cómo representamos esa realidad, el artista tiene muchísimos recursos y es ahí donde nosotros vamos a poder alimentar nuestra fotografía, estudiando todo un poco de ello. Pues yo sé que estudiar todo el arte conceptual es extenso y es un poco pesado, pero es apasionante, es apasionante cuando uno empieza a involucrar lo que uno vive, lo que uno siente con esa rama del arte conceptual. Recordemos también que el arte conceptual entonces va más allá de lo aparente, porque lo aparente es como lo vemos, ¿verdad? Es lo que se ve y no necesitamos tal vez ni pensarlo, simplemente se ve y está ahí, está, se ve y ya. Pero el concepto es lo que nosotros codificamos sobre lo que vemos y depende de cómo nosotros lo vemos. Es decir, voy a apoyarme aquí en una imagen que es importante. Creo que vamos a empezar a hablar ya de temas que son un poco complejos y si no tengo una imagen de apoyo va a ser más difícil sin solo lo expreso oral. Creo que con una imagen de apoyo va a ser mucho más fácil. Por aquí va a ser. Perfecto. Listo. Está el referente, el significante y el significado. Sé que esto es un poco pesado al principio de hablarlo, no es como, es decir, al principio parece que estuviéramos hablando, vuelvo y repito, de lingüística, pero esto que estamos viendo es lenguaje visual, es puro lenguaje visual. El referente es el perro que vemos, es el animalito que nosotros estamos viendo. El significante es el significado, bueno, lo que nosotros codificamos, el perro, tanto como escrito como en fonema, perro. Y el significado, perdón, el perro, el significante es el código que nosotros le damos. Y el significado es el imaginario que nosotros creamos en nuestro cerebro de ese perro. Todo este triángulo, para poder dar ese concepto de perro, está siempre en una constante interacción. Es decir, el uno es necesario del otro y el otro también confluye con el otro. Es decir, todos están en conjunto, no puede haber uno sin el otro. Cuando yo hablo de un perro, ustedes imaginan el perro. Cuando yo escribo la palabra perro, ustedes imaginan el perro. Cuando ustedes ven un perro, por más de que no vean la palabra perro, tienen el significado de la palabra perro. Es decir, ustedes ven el perro, pero se comunican con ustedes mismos y dicen perro. No dicen
wow, 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 como ladra el perro. No, ustedes dicen inmediatamente en su cerebro perro y lo reconocen. Es decir, que el referente tiene un significante y un significado. Referente, significante y significado. Y esto es lo que hace que se codifique ese, en un segundo voy a leer aquí el chat. Ok, perfecto. El significante es el código que nosotros le damos para representarlo, sea textual o sea fonético. Perro. Y nosotros lo escribimos, perro. El referente es el animal peludito que nosotros lo tocamos con las manos. Y el significado es el imaginario que nosotros vemos cuando lo hablamos sin necesidad ni de escribirlo ni de verlo. Es decir, cuando nosotros cerramos los ojos y les digo perro y ustedes lo ven, ese es el significado. Ha llegado esta parte de la realidad, se puede decir, a un nivel evolutivo de que las cosas matéricas se convierten en imaginarios. Y los imaginarios buscan a través de nosotros, de las personas tangibles, buscan ser tangibles también, porque los imaginarios que nosotros tenemos en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, quieren ser representados, quieren salir de nuestra mente y ser representados a través de dibujos, de pinturas, de significantes. Esos significados que nosotros tenemos en nuestro cerebro quieren ser significantes a través de las plásticas, a través de códigos que nosotros queremos expresar. Pero es necesario ahora este lenguaje que tenga algo en común, que la persona entienda el código, que la persona entienda ese código y que las personas que en una comunidad entiendan ese código. Si solo yo le doy el código, solo yo entenderé el significado de ese código y no me podré comunicar con los demás más que conmigo mismo. Sería interesante porque entonces cuántos significados crearemos a partir de un elemento. Es decir, si a nosotros no nos enseñaran el significado, bueno, el significante de los conceptos que conocemos, pues daríamos nosotros, cada uno de nosotros, el concepto de cada elemento, pero es difícil llegar a hacer un ejercicio de esos, ¿no? Hoy en día no se juega o no se experimenta con los seres humanos de esa manera. Creo que hubo un científico que trató de aislar a una hija por bastante tiempo y no darle ni siquiera comunicación verbal, oral, para saber hasta dónde iba a llegar su producción de cosmovisión, porque lo que estamos hablando es de cómo ve uno el mundo. Y esto que acabamos de hablar del significante, el significado, el referente de donde sacamos todo esto que es la existencia, prácticamente nos lleva a lo que iniciamos, a los códigos. Y esos códigos como nosotros nos programamos nuestra realidad, lo que llamaríamos la programación neurolingüística, ¿verdad? Cómo nosotros vemos el mundo, cómo nosotros queremos transformar el mundo también con nuestras palabras. Eh, 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 se convierte en eso, en la lingüística, en la neurolingüística. Es interesante todo esto porque imagínense que no hemos hablado nada de imagen. Es todo concepto de imaginarios. Estamos hablando solo de la mente, por eso es tan conceptual. Estamos hablando de algo prácticamente del intelecto. No estamos hablando de la superficialidad, porque si estuviéramos hablando de la superficialidad, estuviéramos observando imágenes bonitas, imágenes agradables, y eso sería simplemente lo decorativo, ¿verdad? Si estuviéramos hablando de imágenes, que esto es bonito, esto es feo, pues hasta ahí ya basta. Bueno, voy a comenzar con una imagen también, se puede decir que no la quiero determinar todavía, se creería que es una pintura, creería que es una representación. Este es de René Magritte, 1928, esto no es una pipa. Y entonces las personas que llegaron a la exposición leyeron, esto no es una pipa, pero entonces vieron de qué se trata esta obra que está hablando, esto no es una pipa, no, esto es un dibujo de una pipa. Entonces pues, empezaron a cuestionar el, 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 el significante, empezaron a cuestionarlo si el significante es en realidad ya la finalidad del referente de donde parte.
Entonces, este es el dibujo de una pipa. O esta es la fotografía del dibujo de una pipa. O este es el video de la fotografía de una pipa. Y ahí comienza todo el cuestionamiento también como de qué es lo que estamos viendo, qué es lo que vemos, qué estamos viendo. ¿Es una pipa? Vuelvo y repito aquí, esto no es una pipa. Esto es un dibujo de una pipa. Esto es una foto de un dibujo de una pipa. O esto es un video de una foto de un dibujo de una pipa. Perdón, este es un video de una foto de una pipa. Entonces, ¿qué es la pipa? ¿Dónde quedó la pipa? ¿Dónde está la pipa? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es lo que vemos? Estamos viendo el concepto, estamos viendo lo que hablamos, estamos viendo los códigos que estamos hablando. Entonces, no estamos hablando de la pipa real, no estamos hablando de la pipa real, estamos hablando de una pipa imaginaria, de un concepto. De hecho, estamos hablando de algo que ni siquiera existe, es simplemente un concepto. Y es ahí donde entonces el concepto, ¿cuál es? El que le damos nosotros o el que mantiene el elemento, su funcionalidad de pipa, porque al finalidad entonces esta funcionalidad de pipa dejó de ser funcional a ser simplemente una obra artística decorativa. Pero empieza a cuestionar sobre lo que vemos, qué es lo que vemos y los códigos que empezamos a ver, qué es lo que empezamos a ver. ¿Y a qué me refería? Que tenía que estar relacionado el referente con el significante para dar el significado, y siempre está con constante relación, de que cuando yo hable de perro, ustedes ven el perro, y que cuando yo muestre un perro, ustedes en su imaginario no necesitan escucharlo, tienen el código del perro ya encriptado. Es así que cuando yo les muestro esto es una pipa, no van a ver una pipa ahí, no la ven, por más de que esté escrito el texto ahí, no la ven, no la van a ver. Es decir, que tienen una relación, tienen como si estuvieran como que están como en como un acuerdo, hacen un acuerdo, consensúan su significado, consensúan su significado. Esto es un gusano. Y los significados los damos, vuelvo y repito, nosotros damos los significados, pero es importante que el significado sea cultural, es decir, que también sea colectivo, porque si solo es nosotros, nuestro concepto, pues difícilmente el otro lo entenderá. De hecho, para que algo sea un signo entendible, el observador debe conocer el significado de ese signo, si no, difícilmente, es decir, si vemos un signo, si vemos una señal, si nosotros no conocemos el significado de esas señales, de esos signos, de esos códigos, nosotros no sabemos de qué se trata. Es decir, que tendrá que haber una relación, la relación del significado con el significante. Es decir, que el signo es biplánico, que cuando yo digo significado y significante, perro, ustedes ven el perro. Y cuando yo digo perro, cuando ustedes ven el perro, está en su mente el código perro. Así es. Y en nuestra mente funciona así. Nosotros podemos cerrar los ojos y todo lo que hablamos, todo lo que estamos hablando en este momento, lo estamos visualizando. Y es ahí donde parte pues también que lo que estamos viendo pues tiene que ir más allá de la parte que queremos aparentar. ¿Qué es el arte? Bueno, esto ya es como un poco más artístico. Eh, Voy a comenzar con esta. Creo que esto rompió bastante en el arte conceptual, que es La Fuente de Duchamp, el orinal de Duchamp en 1917. Envió él con una firma de Remut y al enviar esta fuente a una exposición, pues bueno, todo el mundo se escandalizó y a partir de ello él ya se reveló y dijo, sí, yo la envié para empezar a cuestionar sobre el concepto del arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué es el arte? La parte estética, lo que vemos bonito, lo decorativo. ¿Qué esperamos del arte nosotros? ¿Qué esperamos que sea el arte? Y empezó ahí todo el concepto de qué es el arte. Es decir, a cambiar todo lo que venía tradicional del arte, la parte estética, formal, las artes formales, digámoslo, como la pintura, la escultura figurativa, como la venían trabajando,
o bueno, por lo menos hasta esos momentos ya comenzaban a cuestionar todo lo que es lo figurativo y a salir y a hacerlo un poco más abstracto. Y es ahí donde ya comienza también a verse que el arte empieza a deteriorarse un poco, porque obvio que necesitamos entrar para detallar el arte conceptual, a tener unos códigos de lectura más amplios, es decir, unos códigos de intelectualidad más amplios para poderlo digerir. Y es ahí donde el arte empieza a tambalear, porque entonces cualquier cosa o cualquier mierda, como en este ejemplo, sería una obra de arte. Y así llegó a ser. Pues este artista, Piero Manzoni, enlató sus heces fecales y las puso en una galería como obra de arte. Me imagino que hubieron personas que la compraron, la obra de arte, y hasta ahí llegó también a esa parte. Entonces el arte conceptual está a veces tambaleando un poco, porque entonces cualquier mierda, digámoslo así, podría llegar a ser arte. Y sí, pues si nosotros le ponemos mucha parla y ponemos a hablar a un artista conceptual, nos va a botar una cantidad de verborrea increíble que tal vez puede llegar a justificar su obra artística. Pero lo importante, más allá de justificar una obra, es que parta de una sinceridad de investigación para que sea un arte conceptual. El arte como operación intelectual. Entonces, listo, aquí lo que decíamos, el arte no está en el ojo ni en los sentidos, sino en la mente. Y eso es importante, porque entonces el arte, es decir, las imágenes que nosotros queremos representar parten en nuestro imaginario, parten de nuestro, por eso cuando hablamos de fine art y que buscáramos las inspiraciones y creáramos el personaje, el imaginario, en ese proceso que nosotros estamos en construcción, que nuestra mente está en construcción de imaginarios, que busca referentes y a partir de los referentes construya una nueva realidad o reinterpreta la realidad para representar su propia realidad, es ahí donde la intelectualidad adquiere un punto importante en nuestra fotografía y vuelve, y el discurso, como dice aquí, el discurso artístico puede partir de una operación intelectual, que entonces nosotros tenemos una investigación y tal vez la fotografía no tiene mucha gracia, pero es bella. ¿Por qué? Porque su trabajo investigativo, su producción, en el momento en que la ejecutó, es bella, es perfecta. Como lo dice aquí, esta fórmula matemática es la fórmula matemática más hermosa. Para nosotros, pues, por lo menos yo no entiendo qué dice ahí. Es una ecuación de Euler y yo por lo menos no entiendo qué dice, pero para un matemático esa fórmula contiene la belleza que ellos pueden apreciar a través de su intelecto. Es decir, que la belleza no solo es la parte decorativa, superficial, que contienen los elementos que vemos, que nosotros codificamos, que nosotros significamos. Puede ser bello, pero no tiene que ser bello. Aquí es donde vuelve y juega. Entonces, cualquier cosa puede ser arte. Y sí, pues lastimosamente hemos visto que el arte conceptual ha llevado también a cosas absurdas, ¿no? Como vimos ahí, el enlatado de heces fecales y otras obras de arte que a veces, bueno, como la banana pegada en la pared con una cinta que adquiere millones y millones de euros avaluada, y uno dice, bueno, ¿qué pasó ahí? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué esta arte conceptual aniquila un poco la plástica y la manufactura del artista? Porque a veces ya no necesitan manufacturar bien, sino que el concepto sea lo importante. Y entonces a veces el pintor que se mataba cantidad de horas y meses haciendo una pintura, pues ya simplemente fue relegada por una instalación, una performance o un acto tal vez hasta gratuito, como me decía un profesor. Eso está gratuito. Y yo no le entendía de qué se trataba hasta que me di cuenta que yo no era consciente de lo que estaba haciendo y eso era lo que a él se refería. No era que sea gratuito, sino que no era consciente que yo lo estaba haciendo. Súper importante. Joseph Kosuth, en esta exposición, que sería una instalación, comienza a hacer ya cuestionamientos sobre la realidad,
sobre lo que vemos y los códigos que tiene la realidad. ¿Y dónde están los códigos? ¿Dónde están los códigos? Entonces, él hace la exposición de estas tres sillas, las tres sillas. Y las personas llegaban a ver una silla que estaba puesta ahí con dos representaciones más de la silla. La fotografía de la silla y el significado de la silla que encuentra en el diccionario. Y ahí comienza también otra vez el concepto a tener un referente entre lo que vemos, es decir, lo que tocamos, el significante y el significado. Y todo eso vuelve y juega para concluir en dónde está y qué es la silla, qué es lo que vemos, al igual que la pipa. ¿Qué es lo que vemos? La silla existe, esa existe, por eso decían que hay más de tres sillas, de hecho, dicen que está la física, que está puesta ahí, la de la fotografía, la del texto, la instalación como hecho artístico, es decir, donde se asienta la justificación de la obra de arte, sería como un asiento, una silla para la obra de arte, la fotografía del hecho artístico, es decir, la fotografía de esta instalación, no la fotografía que está puesta ahí, sino la que estamos viendo nosotros ahorita. Esa sería otra silla, ¿no es cierto? Y la multiplicación de las sillas anteriores en la mente del espectador, es decir, ustedes cierran los ojos en este momento y imagínense esas tres sillas. Esa sería la sexta silla. Es decir, que hay demasiados eh, códigos conceptuales de cómo nosotros podemos ver esa realidad y dónde está la realidad. La fotografía como arte conceptual por excelencia. Perfecto, esto es increíble porque aquí vuelve y juega con la superficialidad, ¿no es cierto? Con lo aparente y con lo que nosotros jugamos, porque aunque duela un poquito, el artista, el fotógrafo juega con la superficialidad, juega con los códigos que están ahí. Por eso uno tiene que ser consciente para que de pronto todos esos códigos que están ahí involucrados en la imagen no se salgan de las manos y terminen enviando un mensaje que nosotros no queríamos enviar. Y tal vez nosotros no queríamos decir eso, pero como no nos dimos cuenta de eso, no fuimos sensibles en eso, pues no lo vimos. Vamos a hablar de las fotografías de las compañeras que compartieron sus trabajos. Muy buen ejercicio que realizaron. El arte posibilita posibilidad de expresivo, discursiva, que no es siempre evidente, comprensible únicamente en el visual. ¿A qué se refiere esto? Que el arte posibilita otras formas de verlo, no solo con los ojos. Vuelve y juega lo que decíamos, a través del intelecto, a través de otras formas de investigación que podemos deleitar y degustar. Es decir, que para degustar el arte y para degustar una obra y tal vez para degustar una fotografía, no solo debemos de verla, debemos conocer y nosotros nos hemos dado cuenta. Para apreciar una fotografía, voy a dejar de compartir un momento, porque creo que se me va a acabar. 5 minutos tengo. Para apreciar una fotografía nosotros nos hemos dado cuenta cuántas capas, no de Photoshop, cuántas capas de lectura tenemos para empezar a apreciarla. Iluminación, color, composición, encuadre, ¿qué más dijimos? Concepto, símbolos, es decir, cada uno de ellos, temporalidad, personajes, todo lo que está involucrado en esa imagen, cada una de ellas posibilita lecturas intelectuales, digámoslo, no solo aparentes, de decir, ah, mira, eso está bonito, eso está feo. No, todo lo que está ahí está codificado. Y solo una persona que adquiere una sensibilidad, por eso nosotros lo que estamos estudiando aquí es fotografía para sensibilizarnos, para poder deleitar y degustar el arte y poder también representar de mejor manera nuestros significados y nuestros significantes, ¿no es cierto? Nuestros códigos que puedan ser mejor leídos, que sean más asertivos, que sean de impacto, que sean transformadores. Voy a compartir aquí otra imagen porque creo que empiezo a llegar como a esa, también a esta parte como que
qué pretendemos con el arte perfecto, si es esta aquí, o con qué podemos jugar, o con qué podemos alternar el arte en cuanto a la fotografía, ¿no? En cuanto a la fotografía, con qué podemos involucrar. Esto que estamos viendo nos va a fortalecer muchísimo el cuerpo, la narrativa, el discurso artístico. Porque a veces nosotros tenemos una imagen, pero de discurso somos muy pocos, muy cortos, pero es porque iniciamos desde la imagen. Pero si partiéramos desde el concepto, pues nosotros ya tenemos un cuerpo discursivo que en el momento que hagamos una exposición, nosotros tenemos un discurso de nuestra obra artística. Y nosotros, ¿cómo hacemos el discurso? Pues bueno, puede partir desde el juego, de la ironía, del activismo, de la reflexión, de la crítica, de la protesta, de la memoria histórica, del homenaje o de la belleza, o de la antibelleza, de la antítesis, ¿no es cierto? Entonces, del juego, ¿no? Quiero hacer este juego como un juego visual, esta fotografía pretende ser un juego visual, bla, 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 bla. No, esta imagen pretende hacer una ironía, un lenguaje irónico de la realidad que estamos viendo. No, esta fotografía es un acto de activismo que busca, de hecho, transformar este grupo social, que tal, 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 tal. No, esta fotografía es una reflexión de vida que hice sobre lo que me ha sucedido, de lo que he vivido, de lo que vi, de lo que acontece, X o Y. No, esta fotografía, esta obra es una crítica contundente a lo que está sucediendo, tal, 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 tal. No, esta obra es una protesta y una denuncia que se pone de pie y tal, 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 tal. No, esta fotografía es una memoria histórica, es un reportaje, es una investigación visual, un acercamiento visual. No, esta fotografía o esta obra artística es un homenaje. No, esta obra artística me voy simplemente a la belleza y a la contemplación de la belleza, a la figuración, por ejemplo. Entonces, me voy al retrato fine art. Yo voy a la belleza y a la representación de la belleza. Pero no, quiero hacer una crítica con belleza. Entonces, ¿puedo jugar con esto? Claro que sí, ustedes pueden jugar con estos para poder hacer más grande y más gordo el cuerpo de la narrativa de nuestras obras. La fotografía juega con los sentimientos, claro que sí, porque nuestras emociones están llenas de códigos visuales y cada imagen que nosotros vemos se apoya en lo que nosotros hemos tenido como experiencias emotivas para poderla leer. Experiencias previas, lo que decimos, es que nuestro pasado es todo, porque a través del pasado, desde nuestra niñez, hemos codificado la forma en cómo vemos la realidad. La cultura inculcada, asimilada, sólida, fluida o frágil. Claro, la cultura ya está codificada, viene codificada para poder intercomunicarse entre ella, para poder darle sentido a un referente existente 3D, por ejemplo, lo que decíamos, el perro. Y si nosotros transformamos como ese código, jugamos con ese código cultural, pues ya estamos también removiendo esos cimientos culturales y también generamos controversia, que la fotografía o el arte lo que quiere también es desestabilizar la comodidad, la zona de confort de que tal vez ya el cerebro ya se quedó ahí, ya no quiere pensar, ¿no? Nosotros provocamos siempre. La propia facilidad o dificultad en la lectura fotográfica. Sí, es verdad, como en esta imagen claramente lo está haciendo físicamente. Alteró, recortó y movió. Y en eso juega con la dificultad o la facilidad de lectura de esa imagen. Con la capacidad o discapacidad